El día de hoy estamos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. Y de esta lectura yo saco 2 grandes ideas. La primera es presentar las primicias de tu cosecha al Señor Dios. Y esto es muy bonito y muy lindo porque las primicias de tu trabajo sí es bueno presentárselas al Señor Dios como un gesto de agradecimiento. Y gracias a Dios tienes tu producción, gracias a Dios tienes tu sueldo, gracias a Dios tienes tu paga. Y estas primicias siempre tienes que recordar presentárselas al Señor Dios, para bien tuyo y para bien de los demás. Y es que la persona que te dio todo esto fue el Señor Dios, y a Él se las tienes que presentar. Y esto te va a hacer a ti muy grande, y fíjate que te va a ir muy bien lo que resta del año. Y así sucesivamente, cada vez que sean tus primicias, es decir, tu primer salario, es decir, tu primera producción que tengas, tus primeras cosechas, pues eso primero hay que presentárselo al Señor Dios. Y la segunda idea que saco del libro del Deuteronomio es esta: el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector. Y esto es pero bien importante, porque si el Señor Dios nos sacó de Egipto, es decir, nos sacó de la esclavitud, y saca a un pueblo que no tenía ejército, a un pueblo que no tenía armamento, y ni mucho menos a un pueblo que no tenía a gente preparada para la guerra. Es decir, que en este momento el pueblo de Israel estaba totalmente perdido en Egipto. Y por supuesto, como los egipcios se hacían cada vez más fuerte, teniendo a un pueblo muy débil como era el pueblo de Israel. Pero atención, tus batallas no se ganan por la gran cantidad de soldados que tú tengas en tu ejército. Y una batalla tampoco se gana por ese armamento tan sofisticado que tú tengas. No, ahí no se ganan las batallas. Las batallas se ganan por la voluntad de Dios. Y esto es lo más importante. La idea es pero muy grande y muy sugerente. ¿Por qué? Porque fíjate bien, si Dios logró sacar a un pueblo que no tenía ni una posibilidad de liberarse del pueblo de Israel por sí solo, pues como el Señor Dios lo sacó con una amplia ventaja y lo sacó con mucha facilidad. Y esta idea la llevamos a diferentes campos de nuestras vidas. Ejemplo, esa enfermedad que al parecer es imposible, pues tú no pienses que sea imposible. Siempre tienes que recordar que la última palabra la tiene Dios. Y esa enfermedad, sí, ya la diagnosticaron, está muy bien, pero la última palabra la tiene el Señor Dios. Y es Él el que te puede liberar de esa enfermedad. Y te va a liberar así, con todas las facilidades del mundo y de una manera muy pacífica y muy tranquila. Lo mismo que tú estás metido en las drogas, el Señor Dios te puede liberar de donde tú estás. ¿Por qué? Porque para el Señor Dios no hay nada imposible. Todo es posible con el Señor Dios. Y el Señor Dios como muestra todo su poder cuando te liberas. Y es allí, recordando este pasaje del libro del Deuteronomio, cuando logra liberar a un pueblo
que no tiene las capacidades de liberarse por sí mismo. Solamente por la fuerza de Dios es la manera como lo puede hacer. Y el día de hoy el Señor Dios lo hizo. Y recuerda, si el Señor Dios lo hizo, pues también lo va a hacer contigo, con un familiar o en cualquier circunstancia donde tú digas esto es imposible. Aquí ya se acabó toda mi carrera, aquí ya se acabaron toda esperanza, pues no se han acabado de una esperanza, porque el Señor Dios todo lo puede. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar de la primera parte del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13, y va a decir así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. Esto es pero muy importante, pues Jesús está lleno del Espíritu Santo y está regresando del Jordán, es decir, que está regresando de ser bautizado por Juan el Bautista. Pero como el mismo Espíritu lo guía y lo dirige al desierto. Y es que es allí donde tiene que estar Jesucristo por muchas razones. Y es que va a estar 40 días y 40 noches. Y va a ser un tiempo donde Jesucristo va a hacer su desierto, donde se va a encontrar con Dios Padre y donde se va a fortalecer Jesucristo para llevar una enorme misión como la que le está esperando. Pues esos 40 días y esas 40 noches van a ser 40 días y 40 noches para Dios. Van a ser un tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar, para adentrarse en sí mismo. Y también va a ser un tiempo donde se retira de todo, absolutamente de todo, y donde Él solo se va a ver. Pues esta práctica de Jesucristo es la práctica que ahora vamos a tener en este tiempo de Cuaresma. Y ojalá con que tú tengas y te des esta oportunidad de hacer tu desierto. Es decir, este tiempo para la oración, un tiempo para la meditación, un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar, un tiempo para decir ya basta de todo aquello que no te deja hacer a ti mismo, un tiempo donde tú mismo ya quieres tener modificaciones en tu vida, cambios en tu vida, un tiempo de crecimiento. Y ojalá con que tú tengas tu propio desierto. Sabemos que en una ciudad es muy difícil, sabemos también que tú tienes muchos compromisos con tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, un mundo de cosas. Pero ojalá con que tengas esta iniciativa de que por lo menos en este tiempo de Cuaresma te tomes 5 minutitos, te tomes 10 minutitos, ya sea en un templo, ya sea encerrado en tu habitación, solamente 5 minutitos, 10 minutitos, 15 minutitos, para que te encuentres con Dios, para que te encuentres contigo mismo, para que le apagues al celular, para que no tengas ni un distractor. Y ahí, en ese desierto, pues también tú te encuentres con tus propios demonios que tienes que enfrentar y que ya no los tienes que evadir. Y de una vez por todas, liberarte de esos demonios que te están haciendo mucho daño a ti y a toda tu familia y a todos tus seres queridos. Pues es este desierto necesario que tenemos que tener y el ejemplo nos lo está poniendo Jesucristo. Y es un tiempo muy grato para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sí es necesario hacer un alto en el camino para dedicarlo a nuestra vida, para dedicarlo a nuestro interior, para hacer todas las modificaciones habidas y por haber, y de una vez por todas salir de esta persona que simplemente se está perdiendo, o de esta persona que está tomando rumbos y caminos
que la mera verdad no le están ayudando para nada. Y es el gran momento de que tú resurjas desde tus cenizas y te muestres una persona totalmente diferente. Tercer puntito muy importante, también lo vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Y ahora Jesucristo, una vez estando allí en el desierto, cómo va a ser tentado por el demonio y cómo el mismo Jesucristo va a permitir que el demonio lo tiente para fortalecerse y para ser más grande. Recuerda que donde está Dios no puede estar el demonio para nada, pero en esta ocasión como Jesucristo le da permiso para que lo tiente. Y sobre todo me llama mucho la atención cómo el demonio se dirige al Maestro Jesucristo y le dice así: si eres el Hijo de Dios. Fíjate bien lo que dicen estas tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Aquí llama mucho la atención y lo primero es la manera como se dirige el demonio a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo que si eres el Hijo de Dios? Por supuesto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también esta manera como se dirige el demonio a Jesucristo, hay muchos hombres y mujeres que hasta la fecha siguen dudando de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es que tenemos todos los evangelios, tenemos un mundo de testigos, los cuales se refieren a Jesucristo que efectivamente Él es el Hijo de Dios. Pues siempre hay que ver a Jesucristo como lo que es, porque Él es nuestra fortaleza. Pero fíjate bien, esta primera tentación se da cuando Jesucristo está pero muy debilitado, y como Jesucristo no había comido ni bebido, pues tenía hambre. Y cuando tú estás débil y tienes hambre, ¿cómo te conviertes en una persona pero bien vulnerable y muy débil para ser atacado? Y en esa situación vas a ser la persona que rápidamente vas a ceder. ¿Todo por qué? Por arreglar un problema. Y este problema es el problema del hambre. Y esta tentación es la tentación del tener, que todo el mundo es muy débil para esta tentación del tener. Pero Jesucristo, como a cada una de estas tentaciones, le va a responder con una cita bíblica y le va a decir así: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y no solo del tener vive el hombre, no solo del dinero vive el hombre, ni tampoco no solo de las comodidades vive el hombre, porque esto te puede hacer mucho daño. La segunda tentación va a decir así: después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido dado todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Pues otra vez, la tentación del volver a tener. Y es que es mucha vanidad tener tanto. Cuando caes en los excesos ya es mucha vanidad. Y como el demonio, como le hace ver toda una ciudad, todos los reinos del mundo, y van a ser tuyos, pero con una condición: de que te hinques y me adores. Y no, el cristiano no está para hincarse ante nadie. El cristiano solamente está para hincarse ante una persona, y Él es nuestro liberador.
Él es nuestro Salvador. A esa persona Él es el que dio la vida por nosotros, el que vino a salvarnos. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret. A Él sí, con Él es el único que nos podemos hincar. Pero por favor, ante el tener, ante la vanidad, tú no te caigas postrado ni rendido ante Él, ni tampoco le hagas altares al poder, ni al tener, ni al Señor dinero, ni le pongas velas, nada de eso. Es decir, por el tener, no traiciones a tu hermano, no traiciones a un compañero de trabajo, sino que usted manténgase fuerte en esos momentos de tentación. Y la tercera tentación de Jesucristo va a decir así: entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Recuerda esta tercera tentación: no tentarás al Señor tu Dios. Y te lo vuelvo a repetir: no tentarás al Señor tu Dios. Y es que muchas veces nos obsesionamos por tantas cosas en la vida que llegamos a tentar al Señor Dios para que nos haga el milagro. Y cómo empezamos a negociar: si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Si logramos hacer esto, pues yo siempre te voy a corresponder de esta manera. Las cosas no se hacen así. Es por eso, no tientes al Señor tu Dios, ni mucho menos tientes a un ser querido. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.